Muy buenas noches. Acá comienza un nuevo capítulo de Noches Nerd, un espacio para descubrir y enamorarse del conocimiento y la ciencia hecha en Chile, en forma entretenida y simple para toda la familia. Hoy nos acompañarán dos entretenidos divulgadores científicos. El profe Roby Barrera nos mostrará la ciencia detrás del poderoso magnetismo de un supervillano de película. Y el biólogo Marcelo Velasco nos contará el secreto mejor guardado de las aves urbanas más menospreciadas de todas las ciudades. Dejamos con ustedes a nuestra conductora, Magdalena Cousiño Rasmilich. Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestra Noche Nerd en NTV, nuestro canal cultural. Estamos muy felices esta noche de estar con todos ustedes, espero que lo estén pasando fantástico en sus casas, que tengan listo el vituperio, porque hoy día tenemos una noche magnética. Tenemos invitados maravillosos que se los voy a presentar. Vamos a empezar nuestra noche con el profe Roby Barrera. Muchas gracias. Roby es licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad de Santiago, pero tiene un superpoder. Sabe las ñoñeces más ñoñas que nadie jamás ha sabido. Sus libros fundamentales no son, ¿o sí? Está el principio de matemática, pero también está Marvel y DC. Marvel y DC, absolutamente. Así que les dejamos el escenario, caballero. Muchas gracias. Para que, por favor, nos ilustre. Vamos a hablar, como bien dijiste, de superhéroes magnéticos. Por favor, adelante. Muchas gracias. Bueno, como les decía la Magda, vamos a chasconear harto la ciencia el día de hoy, ¿ya? Hay algo que tenemos que tener bien claro. El universo, como lo conocemos, tiene y hay discutible esto, 4 interacciones fundamentales. La fuerza electromagnética, tenemos la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza de gravedad. Esta última, digo, discutible, porque gracias a lo que nos enseñó Albert Einstein, puede no ser una fuerza, sino que una deformación del espacio-tiempo. Entonces no sería una fuerza de atracción, sino que sería más una dirección obligada. Pero de la que vamos a hablar el día de hoy es de un pedacito, de un área de la fuerza electromagnética. Porque si a mí un personaje me fascina, es Magneto. Uno de los mutantes más poderosos que existen en el universo de Marvel, que ha estado bien interpretado en el cine. Y yo lo he visto hacer maravillas, yo creo que tienen que haberlo visto ustedes. Lo he visto levantar puentes, lo he visto parar balas. En una escena de una película le saca la tapadura de oro del diente a un tipo. Se la saca directamente de la boca. Obviamente, partamos que protocolarmente eso no es muy sano, pero ¿qué pasa? Y realmente yo ahí me quedé un poquito confundido, porque primero necesitamos entender un poquito el magnetismo, porque lo que quiero enseñarles esta noche no es decirles Magneto no puede tener esos poderes. Es fácil, entre comillas, tenerlos. Lo que les voy a enseñar es que tal vez no puede hacer todo lo que vemos de la forma que lo vemos. Por ejemplo, no es difícil tener superpoderes. Yo tengo aquí, si se distingue bien, esto es un imán muy fuerte, un imán de neodimio. Y para esta pequeña demostración, Magda, si me ayudas, por favor. Muchas gracias. La modelo. Aquí tengo otro imán de neodimio. ¿Ya? Ten este, por favor, afírmalo bien. Ponte por acá, por favor. Porque ese imán que tienes en la mano tiene por lo menos, y tal vez me quede corto, unas 2000 veces más fuerza que el campo magnético de la Tierra. Dios mío. ¿Ok? Es una cosa... El tema está en que tiene poco alcance. Poco alcance significa que desde acá no pasa nada. No, pero si lo acercas, afírmalo bien. Afírmalo bien. ¿Viste? Hello. Oye, tira, es verdad. Tiene un corto alcance, pero gran fuerza. Hoy sí. ¿Ok? Trata de no juntarlos mucho, porque va a pasar exactamente eso. El tema está en que la materia tiene electrones, que son unas pequeñas pelotitas, que si las puedo mostrar por aquí, unas pelotitas que tienen algo que se llama el spin. Cuando la partícula rota en un sentido, genera un pequeño campo magnético, cuando no se cae, por ejemplo, pero puede rotar hacia el otro lado. ¿Okay? Hacia donde rote. Muchas gracias, Magda. Mejor los tengo yo porque me los va a romper. Yo quiero esto para mí. Mira, diría dónde los compré, pero tienen que ponerse con la Noche Nerd primero. Los electrones en este caso
tienen, como les decía yo, un spin, una rotación hacia arriba o hacia abajo. Eso define un campo magnético. Dependiendo de cómo estén alineados esos electrones en el metal, podemos tener imanes poderosos, si es que están todos alineados, o metales que reaccionen a los campos magnéticos. El primer metal, de hecho, como les decía yo, el mismo planeta es un imán gigante. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo me puedo salir del suelo? ¿Cómo puedo elevar un avión si está hecho de metal? ¿Cierto? Bueno, el campo magnético de la Tierra tiene un alcance grande, pero tiene una fuerza que no actúa en ese nivel. Pero es la suficiente para protegernos de la radiación electromagnética del Sol. De hecho, si no tuviéramos campo magnético, seríamos como Marte. El tema es el siguiente. Todos los metales no funcionan igual frente a un imán. De hecho, yo les voy a hablar de 3 tipos de metales. Y en función a eso vamos a aprender un poquito de cómo interactúan con los imanes. El primer metal del que les quiero hablar son los tipos de metales diamagnéticos. No es que funcionen de día nomás, ¿no? El metal diamagnético es un tipo de material que rechaza el campo magnético. ¿Ya? Si les puedo mostrar aquí una pequeña animación, muchas gracias. ¿Cuál de los 2 elementos que están ahí creen ustedes que es el imán? El de abajo. ¿El de abajo? ¿Qué dices tú, Marcelo? El de arriba. ¿El de arriba? ¿Alguien más como para hacer el desempate que me diga si el de arriba o el de abajo como para saber quién gana? ¿Arriba o abajo? ¿Qué dice? Arriba, ya. Pues no, es el de abajo. Bien, Magda, muy bien, Excelente. Magda. Eso que está ahí, esos cubitos que están abajo, son metales, son imanes de neodimio. El material que está arriba es una aleación de carbono, de estos supermateriales, ¿ok? Que es diamagnético, que rechaza el campo magnético que sale del imán y genera una especie de colchón. Entonces, el siguiente que yo les quiero mostrar, porque, digámoslo, ese material es un poquito más caro, pero hay otro tipo de metales de los que sí les puedo hablar en vivo, que son los materiales paramagnéticos. Los metales paramagnéticos casi no interactúan con la materia. Y yo les voy a mostrar uno que de hecho acá en Chile deberíamos conocerlo muy bien, que es el cobre. Por acá tengo un tubito, esto de aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una cañería de cañería. cobre. Una cañería de cobre. Les diste ojos pero no pueden ver. Esto que está acá es un cilindro paramagnético. No es, pues, no, es un cilindro paramagnético. Los metales paramagnéticos tienen la siguiente complicación. A diferencia de los espines, por ejemplo, que tienen ordenados los imanes, u otros metales que sí interactúan con los imanes, estos metales los tienen desordenados y suelen no alinearse con el campo magnético, pero aún así interactúan. Yo voy a ocupar... ¡Oh! Costó sacarlo. Esto que está aquí son 4 pequeños imanes de neodimio, pero que tienen más o menos el mismo alcance que el que yo les mostré antes. ¿Ok? Por favor, necesito que pongan atención. ¿Ah? Podríamos contar si quieren. Este no se pega en lo absoluto. ¿No? Nada. Nada. Absoluto. Es como tener una moneda al lado. Si yo lo tiro por acá, si yo lo dejo caer por acá, ¿qué va a pasar? Se va a quedar adentro. Se va a quedar al otro lado, se va a quedar adentro. Se va a quedar adentro. Podría, para abajo. va a subir, ¿ah? ¿Te imaginas? Chum. Pues la idea es que, bueno, si es que estamos en gravedad, que baje nomás esto, ¿cierto? Entonces, yo lo puedo poner aquí. Chan. De nuevo. Soy una... En cualquier momento. ¡Oh! Y ahí está. Seguía cayendo. El cobre lo que tiene al ser un metal es muy buen conductor de la electricidad. ¿Ok? Y al ser buen conductor de la electricidad significa que los electrones se pueden mover libremente. Cuando este poderoso imán se mueve dentro del tubo, lo que va haciendo con su campo magnético es mover los electrones alrededor. Aquí va generando pequeñas corrientes. Y una corriente, al moverse, genera otro campo magnético, contrario al que lo produce. Y eso genera un pequeño colchón que va frenando poco a poco el imán. Como el peso es mayor que la fuerza magnética, sigue cayendo. Pero si fuera más grande, lo podría mantener ahí. Y solamente, como ustedes bien dijeron, una cañería de cobre. Pero no, es un cilindro paramagnético. Vamos a dejar por acá este.
Idealmente este tipo de imanes no lo dejen cerca de cosas antiguas que tengan magnetismo, como las cintas de música que tenemos acá en el estudio, porque la música ahí se grababa con magnetismo y esto solamente podría arruinarlo. De hecho, hay una escena en el Club de la Pelea donde hacen eso. Pero la primera regla del Club de la Pelea es no hablar del Club de la Pelea, así que vamos a seguir avanzando. El siguiente metal que yo les quiero contar es el que estamos más acostumbrados, el que nosotros sabemos que va a ocurrir, el material ferromagnético. Un metal ferromagnético es un metal que sí es atraído por los imanes y muy fuerte. Es de hecho lo que nosotros esperamos que haga Magneto. Todos los metales deberían ser ferromagnéticos para que Magneto hiciera lo que hace. Pero yo ya les he mostrado que no todos los metales son así. Pero tengo una demostración muy entretenida para esto, que la voy a tener por aquí. Soy casi como un mago yo en Sí, esto. impresionante. ¿Ah? Y esa mesa es muy de mago. Esta mesa muy de mago, ¿ah? Lo que voy a mostrar aquí es que efectivamente metales como el hierro o fierro, da lo mismo, son el mismo material, son altamente ferromagnéticos incluso en pequeñas cantidades. ¿Ok? Acá tengo unos fósforos. Dentro de la cabecita de los fósforos hay varios materiales. Cola fría, goma, hay materiales para oxigenarse, qué sé yo. Pero el componente principal es óxido de ferrita. ¿Ya? Óxido de ferrita tiene en su molécula átomos de hierro. Por lo tanto, yo podría esperar que un imán atrajera estos fósforos. Voy a poner por aquí y vamos a utilizar mi poderoso imán de neodimio para mover fósforos. Yo lo voy a poner aquí. Si quieres te acerca, Marcelo, por favor, acércate también para que vean esto. Venga para acá, venga para acá. Sí. Si yo pongo aquí este imán es muy fuerte. Quiero ver las caras. Mira, pon la cara de decepción para allá porque no se van a mover. No pasa nada. ¿Por qué? Porque son átomos los que estoy atrayendo y hay una fuerza ahí que es la fuerza de roce. Vamos a eliminar la fuerza de roce. Ya. ¿Ya? Entonces, para eso, te voy a pedir, Marcelo, que me traigas ese jarrito de agua, se lo quites a las plantas, se lo pidas prestado a las plantas. Las plantas lo necesitan más que uno. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos a echar un poquito acá. Ahí estamos. Ya. Por favor. Muchas gracias, Marcelo. Voy a ocupar este pequeño bote, que es Plumavit. Obvio que tengo que hacer la demostración. Alguien me robó el imán ya. ¿Apuesto que Fui yo. Ah, apuesto. Mentira. ¿Dónde está el imán? ¿Dónde está el imán? ¿Está el aquí? imán? Ah, aquí lo tengo. El mago. Se engañó a sí mismo el mago. Este plástico está acá claramente, solo para demostrar, no es ferromagnético. ¿Ya? De ninguna forma lo voy a traer. Voy a poner los fósforos aquí encima. Porque quiero tratar de eliminar el roce. Ahí. ¿Ok? Y ahora... Oh, espera, tiene que estar lo más quieto posible. Lo suficiente. Vengan para acá. Ah, cambia la cosa, ¿viste? Lo podemos hacer para el otro lado. Ahí, vengan para acá. Vengan para acá. Vengan para acá. Bájale. Qué obedientes que son, ¿ah? Se mueven, efectivamente se mueven. O sea, sí puedo atraer el hierro. Pero mejorémoslo todavía. Hagámoslo más notorio. Porque queremos ver esto bien. Entonces vamos a hacer una pequeña reacción química para liberar los átomos de hierro de las cabezas de los fósforos. Y la mejor reacción química que se me ocurre es hacer para lo que los fósforos están hechos, ¿no? Prenderlos. Cuidado con esto en sus casas, un poquito. ¿Te pongo el bote? Todavía no. Ahí, que quede bien camito. Ahora sí. Esto es muy místico, Sí. Sí, me siento saliendo a los terrenos de la ciencia. Entonces, ahí. Ya. Primero, lo único que yo hice fue una reacción química de combustión que consume el oxígeno de los fósforos. El resto de los átomos están ahí. El hierro, la cantidad de hierro en esas cabezas de fósforos no ha cambiado. Pero mira lo que pasa ahora que está quemada. Tiene que ser quietecito.
Oh. Ahora es mucho más notorio. Mucho más fuerte. ¿Y el oxígeno impedía No es el oxígeno, es... Mira, sí y no. Porque los átomos originales del óxido de ferrita tienen el hierro más separado, pero al momento de hacer la combustión, el hierro se agrupa y forma moléculas de hierro más grandes. Entonces, al ser más grandes, la fuerza ferromagnética es mayor y por lo tanto se manifiesta más fácil. Entonces, no basta con que haya hierro en un metal, tiene que estar bien atraído. O sea, tiene que estar bien organizado. O sea, Magneto podría mover fósforos también. Útil. Útil, ¿cierto? Muchas gracias, chiquillos. Entonces, llevar esto para acá. No me puedo acordar quién cantaba eso. Ahí está. Utilísimo. Ahora bien, el tema está en que yo dije que no iba a descartar lo que hacía Magneto. ¿Ya? Nosotros vemos que Magneto mueve, como dije, puentes, balas, ollas, lo que sea. Entonces lo que tendría que hacer Magneto para poder hacer todas las cosas que hace es primero realinear los espines atómicos en los metales. Básicamente hacer que metales paramagnéticos o diamagnéticos se vuelvan ferromagnéticos. Pero hacer eso implicaría otro tipo de actividad en la materia. Podría tal vez destruirla. Y eso no vemos que lo hace. Entonces tal vez hay otra cosa ahí. Tal vez siente campos magnéticos, tal vez ocupa los que ya están y los amplifica. ¿Puede una persona sentir campos magnéticos? ¿Puede un animal sentir campos magnéticos? Pues sí, pero de eso les va a hablar Marcelo a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Robin, por una charla tan magnética. Siento las energías, pero ahora te pido... Me paramagnetizo en mi lugar. Siempre para presentar a nuestro siguiente invitado. Esta noche te vamos a presentar también a Marcelo Velasco. Marcelo Velasco es biólogo de formación, ha tenido un devenir que empezó en la neurociencia y luego devino en la ecología y en la economía para culminar con una visión ya más panorámica, más madura e integral, investigando arte y ciencia. Ha tenido diversas publicaciones, pueden investigar, hay mucho para investigar, pero hoy día nos va a contar sobre un tema que es muy poco visto, comentado, y de hecho hasta parecía como un superpoder secreto de los pajaritos más comunes y menospreciados de las urbes del mundo, De yo las creo. urbes del mundo. Por favor, adelante, el escenario es suyo. Bueno, buenas noches, qué agradable estar acá. ¿A quién se le ocurre hablar de las palomas? ¿Qué de interesante podrían tener las palomas? Están presentes en todos lados, las vemos en la calle, la gente las desprecia un poco, muchas veces están todas despeinadas, sucias, hurgando entre la basura. ¿Qué podríamos decir de ellas? Bueno, les cuento primero que hay como 800 especies distintas de palomas. Por supuesto que la que vemos siempre se llama paloma doméstica, pero hay muchas otras. Y resulta que hay personas, una persona en particular, que estuvo dispuesta a pagar $1.9 millones para comprar una paloma. ¿Qué de particular podría tener esta paloma, cierto? Bueno, las palomas son conocidas por esta capacidad de volver a su casa. Por eso la paloma mensajera es una paloma que es capaz de volver a su palomar. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que si yo, por ejemplo, estoy en Santiago, tomo mi palomita viajera, ¿ya? Y me la llevo a Concepción en una cajita, por ejemplo, yo allá la libero, la paloma sale volando y después me subo a mi vehículo, vuelvo a Santiago y cuando llego a mi casa la paloma ya está ahí. O sea, esa palomita fue capaz de encontrar el camino de vuelta y además de volar muy rápidamente y hacer ese trayecto. ¿Ya? Tienen esta capacidad increíble que ha sido usada en el tiempo porque se dieron cuenta que esto era así. Egipcios, romanos usaron esta capacidad. Era una manera de comunicarse.
distancias muy largas. Después, más actualmente, esta capacidad se usó durante la guerra. En la Primera Guerra Mundial todavía las comunicaciones eran ahí nomás, entonces un batallón partía hacia la frontera, no sabía con qué se iba a encontrar, entonces se llevaban palomitas en unos camiones, y cuando llegaban a un lugar mandaban una nota de lo que veían y la paloma volvía al regimiento, ¿ya? Entonces los submarinos llevaban una palomita, los tanques llevaban palomitas para poder hacer esa comunicación. Entonces era un animal muy útil, ¿ya? Pero bueno, ¿por qué actualmente alguien podría estar tan interesado y pagar tanto dinero por una paloma? Resulta que actualmente existe lo que se llama las carreras de palomas, que da esta capacidad que tienen las palomas de retornar a un punto inicial. Se empezaron a hacer las carreras y por supuesto cuando hay una carrera hay una apuesta, ¿ya? Y estas apuestas son cada vez más grandes. Existen clubes de amantes de las palomas. En China tenemos clubes que tienen 400.000 entusiastas de las palomas y inventan pruebas que sean lo más complicado para encontrar a la paloma superpoderosa. Bueno, en Taiwán se les ocurrió agarrar un barco, llenarlo con estas palomas campeonas o candidatas a campeonas, y este barco entra a alta mar, a un lugar, a una posición que solamente el capitán sabe, porque aquí hay mucho dinero involucrado. Entonces este capitán se mete a alta mar en un momento donde ya no se ve costa, no se ve nada, solamente está el cielo y el mar, y ahí abren las puertas y todas las palomas salen volando, ¿ya? Bueno, estas palomitas llevan un chip. Entonces, en el momento en que la paloma llega al destino, que es su casa de siempre, ¡pum!, se corta el cronómetro y esa paloma es la ganadora, ¿ya? Bueno, la mayoría vuelve, pero no todas vuelven a veces. Por eso que cada criador a veces pone 5 o 10 palomas, no siempre vuelven, porque las pruebas son muy difíciles para ellas incluso. Se hizo una prueba también en China, donde la distancia a recorrer era casi 1000 kilómetros. Y bueno, esa distancia fue recorrida por la paloma y la campeona fue esta que se vendió a este precio tan alto, ¿ya? También las palomas son capaces de volar muy rápido, llegando hasta 100 kilómetros por hora, por ejemplo. Así que esto está lleno de trivias con datos interesantes de lo que estos animalitos pueden llegar a ser. Así que no hay que mirarlas tan en menos, ¿ya? Aunque estén medias feas a veces en la ciudad, medias chasconas, son animales muy sorprendentes. Ahora, ¿cómo harán esto? ¿Cómo es que se las arreglan para hacer estas proezas? Así como dijo Robbie, la Tierra tiene un campo magnético, ¿ya? Que es un campo magnético débil, pero no tan débil. Entonces los seres vivos que siempre están tomando claves del mundo para poder sobrevivir en él, de alguna manera se las arreglan para captar este campo magnético que les sirve para orientarse, ¿ya? Se pensaba que podían ser las estrellas, pero resulta que las palomas vuelan de día también. Se pensaba que podía ser unas claves visuales, pero es que resulta que también las palomas vuelan a veces a grandes alturas. Entonces, la alternativa aquí es el campo visual, o sea, perdón, el campo magnético. Del campo visual vamos a hablar más rato. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en el laboratorio donde yo tuve la suerte de trabajar, en el laboratorio de neurobiología de la Universidad de Chile, junto al doctor Juan Carlos Letelier y junto a Edgardo Ramírez, Edgardo fue el que más trabajó, montamos un sistema para producir artificialmente un campo magnético, ¿ya? Que fuera más o menos el campo magnético de la Tierra. Ustedes saben que en ciencia también se le pone a la máquina para que las cosas anden, pero era el campo magnético de la Tierra, y tratar de ver lo que estábamos viendo en esos experimentos era en qué lugar del cerebro podría estar activándose algo con los cambios del magnetismo. Entonces le hacíamos cambios del campo magnético y veíamos si alguna neurona hacía cuchicuchi adentro y podíamos ver qué área podría estar involucrada en esto. Bueno, no fue mal, pero a todos les ha ido mal. Nadie ha encontrado ese lugar, ese santo grial del magnetismo en ningún animal, ¿ya? No está, es una pregunta que todavía está abierta en la ciencia.
Entonces, no solamente no sabemos qué parte del cerebro no está involucrada, sino que tampoco sabemos cuál es el órgano receptor. ¿Ya? Por ejemplo, la visión, ya se sabe que tenemos los ojos, la retina, que está lleno de receptores. La audición también, la piel, que tenemos sensores de tacto, de calor, etc. Del magnetismo no se sabe cómo es el sistema. Hay una sospecha que quizás como nosotros no tenemos magnetismo, no sabemos ver en los animales también esa sensación. Quizás si nosotros pudiéramos nos orientaríamos, pero tampoco no sabemos dónde está. Se han planteado muchas teorías, que este sensor estaría en las patas de la paloma, que estaría en el ojo de la paloma, que estaría en la parte superior del piquito de la paloma. No se ha demostrado ninguna de esas. Sale un artículo, pero nadie lo puede replicar. Es una pregunta abierta. Nosotros estando en el laboratorio, vimos un trabajo de científicos austríacos, que ellos identificaron que en las células o en los receptores del oído había una pequeña partícula con hierro, asociada a una proteína, pero ahí había una partícula con hierro. Entonces, cabe la posibilidad de que esa particulita altere el receptor, por lo tanto, tal vez la paloma escucha el campo magnético. Miren qué raro. Y por eso que no lo podemos encontrar, porque en realidad está involucrado junto con la audición. Entonces, claro, es muy difícil separar las dos cosas quizás. Entonces, claro, la paloma va volando, porque cuando la paloma, antes de tomar rumbo, digamos, hasta donde tiene que llegar, da vuelta, a veces van en grupo, van dando vuelta, y de repente, ¡pum!, emprenden el viaje. Quizás en ese dar vuelta, van escuchando este viento que les hace ruido en los oídos y pueden ir de alguna manera que no nos podemos ni siquiera imaginar, porque no somos palomitas, encontrando esta orientación y hacer estas proezas increíbles que les he contado. Bueno, esto es una hipótesis, la gente sigue trabajando en eso, todos dicen tener la solución, pero en realidad ha costado mucho saber identificar el mecanismo específico. Ahora, las palomitas, como si esto fuera poco, no es el único superpoder que tienen. Las palomas además tienen una visión excepcional, ¿ya? ¿Y cómo sabemos que tiene una visión excepcional? Lo sabemos porque la paloma es lo que se llama un modelo de investigación o un modelo de experimentación, ¿ya? Uno normalmente escucha a las ratas como modelo de investigación, ¿cierto? O a veces te dicen, tú eres un conejillo de Indias. ¿Por qué? Porque ese animalito se ocupa para hacer experimentos. La paloma se ocupa para hacer experimentos en visión. ¿Por qué? Porque tiene una visión excepcional. Las ratas no tienen una visión excepcional. Huelen muy bien, pero no ven tan bien. Entonces se ocupa este animalito y se conoce con mucho detalle, digamos, las estructuras que están involucradas, etc. Y se ha visto que, bueno, por ejemplo, tienen lo que se llama agudeza visual muy desarrollada. ¿Dónde uno puede ver esto? En algo súper cotidiano. Cuando la palomita, por ejemplo, hay algo en el suelo que puede ser un granito de arroz, pero incluso podría ser más pequeño. Podría ser un huevito de un insecto, por ejemplo. Y la paloma es capaz de hacer una acción casi como balística, ¡pum!, y de tomarlo exacto, sin golpearse el piquito en el suelo y tampoco sin perder el huevito. Eso es algo muy difícil de hacer y sin embargo las palomas lo hacen todo el tiempo, ¿ya? Eso es posible porque tienen esto que se llama agudeza visual, ¿ya? Y de hecho se ha demostrado que es muy superior a la que nosotros tenemos como seres humanos. ¿Qué otra característica tienen? Visión de colores. Ustedes dicen, ¿qué gracia tiene eso si el mundo es de colores? No, po. Muchos de los animales que nos rodean, los mamíferos, por ejemplo, no tienen visión de colores. Miren qué triste. El perro, el gato, las vacas no tienen visión de colores. Sin embargo, las aves tienen y también nuestros primos, los primates, ¿ya? Es una capacidad que los primates pues recuperaron después de haberla perdido. Bueno, las palomas también ven colores, pero más aún, nosotros tenemos lo que se llama 3 tipos de cono que nos hacen ver los colores bonitos como los vemos. Las palomas tienen 4. O sea que ellas tienen un mundo de colores que nosotros también ni siquiera nos imaginamos, ¿ya? ¿De qué más son capaces las palomas? Nosotros hicimos unos experimentos y queríamos saber si las palomas podían ser engañadas por una ilusión óptica. Ilusiones ópticas como aquellas que algo parece más grande, más chico, depende de qué contexto tiene.
y que uno podría decir que es una capacidad superior, ¿cierto?, del ser humano, del campo visual. Bueno, las palomas se engañan con las ilusiones ópticas también, ¿ya? Creen que es más grande, creen que es más chico, sufren ese fenómeno. Entonces, es muy interesante, porque además les cuento de que las palomas tienen un cerebro de este tamaño. Así es el cerebrito de una paloma, ¿ya? Y son capaces de hacer, por ejemplo, de reconocer más de casi 2000 imágenes distintas y recordarlas. ¿Ya? Se hacen manipulaciones experimentales muy precisas y la paloma es capaz de identificar una imagen que vio de una que no ha visto. O sea, también tienen mucha memoria, así con un cerebrito, ¿ya? Otra de las gracias que hacen, se las entrenó para reconocer a ciertos pintores, ¿ya? Entonces, le ponían en particular a Picasso y a Monet, ya que son pintores súper famosos. Entonces le ponían cuadros de Picasso, y de repente le ponían un cuadro que ella nunca había visto de Picasso, junto con uno de Monet, y era capaz de identificar el de Picasso. O sea, también podía hacer esta abstracción visual, ¿ya? Con un cerebrito de este tamaño. ¿Qué más pueden hacer las palomas en términos de sus capacidades? Bueno, reconocen rostros, y un grupo de científicos, de médicos en particular, dijeron, bueno, esta capacidad tan excepcional podríamos usarla para algo útil para el ser humano, ¿ya? Y hay una tarea, un tipo de examen, que es el examen para reconocer un tejido canceroso de uno que no lo es, ¿ya? Que eso es una pregunta súper importante, es algo súper difícil de hacer, cuesta caro, los errores en eso son súper pencas para el paciente, para todo el mundo. Entonces dijeron, y tampoco había una máquina que lo pueda hacer. O sea, aquí no hay inteligencia artificial que valga, por lo menos hasta ahora. Entonces tiene que ser un especialista que tiene que estar mirando al microscopio, muy complejo. Entonces dijeron, bueno, ya que estos animalitos hacen esa pega tan bien, vamos a tratar de ver si también son capaces de identificar estos tejidos cancerosos de uno que no lo es. Y la verdad es que le fue bastante bien. Cuando tú pones una paloma que está entrenada, son capaces de acertar en un 85%, que es bastante alto, pero si tú pones a trabajar a varias palomas, por ejemplo a 4 palomas, el nivel de precisión llega a un 99%. O sea, es una capacidad muy, muy espectacular. A ver, ¿qué características tienen? Tienen una retina enorme, ¿ya? Tienen con muchos receptores. De hecho, la retina es casi más grande que el cerebro, ¿ya? Ustedes ven el ojito pequeño, pero detrás hay una retina muy grande. ¿Qué otra gracia tienen? Tienen 2 fobias. ¿Qué es esto de la fobia? Cuando ustedes miran fijo a algo que se ve muy nítido, hacia los lados ya se ve menos nítido. Nosotros tenemos una fobia en cada ojo. Las palomas tienen 2 fobias. Cuando miran para adelante y cuando miran para el lado. Entonces nosotros casi que no nos podemos ni imaginar el mundo visual de las palomas, solamente podemos empezar a atisbar con estos experimentos que yo les cuento las cosas que son capaces de hacer. A mí me tocó saber bastante de este tema, porque en Chile, el laboratorio de neurobiología que les contaba, trabaja mucho con las palomas y han descrito su sistema de manera muy profunda. En el laboratorio trabaja Jorge Podosi, trabaja Gonzalo Marín, trabaja Juan Carlos Letelier, hace mucho tiempo. Y bueno, yo les pregunto cuál es el interés de esto. Entonces, la respuesta un poco es que en biología no basta con entender a un animalito. Uno tiene que buscar principios generales. A mí no me interesa cómo ve el ser humano, me interesa el problema de la visión en todos los seres vivos. Y eso lo tengo que investigar de manera comparada, ¿ya? Entonces, al principio los experimentos decían, claro, el ojo es un captador, es como una cámara fotográfica. Pero resulta que la paloma también ve, pero tiene un sistema totalmente distinto al nuestro, por ejemplo. Ni siquiera tienen corteza. Y sin embargo hacen unas proezas visuales increíbles. Por lo tanto, ¿qué es ver? ¿Qué es ver? Cuando nosotros comparamos entonces bichos, una de las cosas que hemos aprendido es que el cerebro no es un computador, cosa que ustedes van a escuchar muchas veces, especialmente de la ciencia de Estados Unidos, que el cerebro es un computador, que el cerebro procesa información. Bueno, el profesor Humberto Maturana
en el año 58, con unos experimentos clásicos, ya mostró que en realidad el cerebro no funciona como un computador, ¿ya? Y de hecho, si uno sigue pegado con esa idea, es que no avanza en entender el cerebro, el sistema nervioso. Más bien el cerebro es una ecología de neuronas que interactúan entre sí y que están tan bien organizadas internamente que permiten que el animal sobreviva en el medio, ¿sí? No está captando información, es una correlación sensomotora que hace que el animal esté vivo y que haya estado vivo durante millones de años. Bueno, esa es la historia que yo les quería contar. Partimos de una palomita y terminamos hablando de filosofía, filosofando. Del cerebro. Nada. Por favor, es increíble. Es increíble. Yo no, o sea, uno que las mira a huevo realmente, como tontorronas, como las gallinas. En Pero ojo, realidad, las gallinas descienden de los tiranosaurios, así que sí, más respeto. más respeto. ¿Ah? No, es que aparte Sí. que esa capacidad de poder achuntarle al microgranito, las gallinas también la tienen. Claro, pero pegan un poco más fuerte. Ahora, en realidad, lo que yo les cuento de la paloma es general para todas las aves, ¿ah? Lo que pasa es que, como les decía, la paloma se ha estudiado mucho en particular, pero todas las aves tienen estas propiedades y incluso algunas más, algunas menos. De hecho, O el sea, tema de los ojo de colores- águila. Ojo de águila. El tema de los colores tiene tanto sentido porque si un animal es vistoso a la hora de llamar la atención, del apareamiento, son las aves. Entonces, ¿qué sentido evolutivo tendría que no pudieran reconocer colores Exacto. si tienen tantos colores? Exacto. Pero las palomas como que no les interesa. Es que las palomas se visten otoño e invierno. Yo creo que Les va gusta por- otoño yo creo invierno, que va por ahí sí, la son cosa. más, sí, son más formales. La paloma quizás al ser humano le ha servido más, pero es una cuestión que uno debería encontrar en muchas aves y en muchos otros animales, tortugas, ballenas, etc. Claro, por ejemplo, todas esas distancias que recorren en el océano, necesitas una brújula. Entonces, ¿qué mejor si es que la naturaleza en algún momento les dotó con una brújula natural? Esa molécula de la que tú hablabas con hierro, creo que a mí se me hace una idea súper buena, como que la naturaleza la pensó muy bien gracias a la evolución, porque funciona casi como un acelerómetro que te detecta hacia dónde está la gravedad. Esta partícula probablemente se alinea cuando encuentra campo magnético, entonces la paloma se tiene que calibrar, no sé. Exacto. Claro, pero sí es tan poco, porque recién cuando estábamos hablando antes del hierro en la sangre, por ejemplo, el hierro o sea, de todos los sistemas hechos todos de minerales y de, qué sé yo, algunos más metálicos que otros, o sea, debiera ser insuficiente si es microscópico, po. Lo que pasa es que en biología, cuando algo es importante, a veces es de una sutileza ya ínfima, pero si es importante, el sistema lo amplifica y permite que tú O de lo repente puedas el campo puede usar. ser- magnético no es tan débil. Claro, es que efectivamente tiene el tamaño suficiente. Lo que pasa es que los imanes que yo mostré son muy fuertes en comparación, pero eso no implica que podamos decir que el campo magnético de la Tierra sea débil. O sea, yo pensaba que lo que nos sujetaba a la Tierra y lo que sujetaba la atmósfera a la Tierra era la gravedad. ¿Cuál es la relación gravedad, campos magnéticos? Y si es que los polos son los ejes, ¿por qué los polos son los ejes y por qué no se va moviendo? ¿Por qué no están, o sea, qué función cumplen los meridianos en relación a esto? O sea, ¿habría menos en los ecuadores, en el Ecuador que en los Que mira, polos? de hecho, en comparación, si tú comparas, por ejemplo, no sé, yo mencioné 4 fuerzas de interacción, solamente la fuerza nuclear fuerte, que por algo se llama fuerte, es miles de veces más fuerte que la gravedad, pero funciona solo a escala subatómica. La gravedad es mucho más débil que la electromagnética, pero funciona, el Sol nos tiene atrapados por gravedad, tiene una distancia muy grande. El electromagnetismo, digamos lo que es entre medio. La atmósfera, efectivamente, la razón principal por la que está pegada a la Tierra es por gravedad. Pero sin embargo, el campo magnético ayuda a que el campo magnético del Sol no arrastre. Ahora bien, el tema de los polos, por ejemplo, que mencionabas tú, de hecho, el norte geográfico es el sur magnético. Están dados vuelta, digámoslo. Entonces, cuando la brújula a ti te apunta al norte, ¿No? está trayendo el sur magnético con su norte magnético, polos opuestos. Pero los polos de la Tierra no son fijos. Se han ido cambiando, se ha demostrado eso mediante el análisis arqueológico, paleontológico de criaturas que tenían alineamientos con los hierros, con los campos magnéticos, y estaban hacia un lado o hacia el otro. Entonces se sabe, no se sabe cómo, ni cada cuánto, porque no es regular, que los polos magnéticos de la Tierra van dándose vuelta. Entonces, de Bien. hecho, en el polo norte, el polo sur magnético, no está completamente ahí, está como corrido,
está como en Siberia, una cosa así. Bueno, espérate, nada que ver con que el globo terráqueo que esté diagonal. No, eso tiene que ver, eso es Con- más que nada por el tema de Para poder gravedad. ver el planeta, el Claro. cuestión. Ya, ya, espérate. Y cuando dicen que los polos magnéticos eventualmente se invierten, ¿Qué y pasa en entre ese medio? momento, entre uno y otro, nos quedamos sin y queda la escoba. Se asume que no ha quedado la escoba porque si no, no habría vida. Mm. Porque piensa tú que sin campo magnético el Sol arrasa con todo. Claro, Mm. claro. Entonces, dentro de ese intercambio tiene que estar igual. Lo que me imagino que pasa, a lo mejor ahí Marcelo lo puede decir mejor, lo que imagino que pasa en ese proceso que tampoco es lento, o sea, tampoco es rápido, son miles y miles de años, probablemente ahí las aves se están readaptando o es tan lento el proceso que uno como ser vivo no se da cuenta que están cambiando. Claro, lo que comentábamos, que es que quizá durante la vida de una palomita, Mm. la paloma aprende a relacionar las cosas. Entonces ve cosas y también siente el magnetismo Claro. y en la medida que va probando, porque estas super palomas que comentábamos, que hacen estas tremendas carreras, hay que entrenarlas. ¿Ya? Ajá, Por eso se no es llaman una de los condición natural. Sí, o sea, lo que pasa es que están estas super palomas. Y además Ya, que tú las quieres de millones de dólares. claro, y La además fina tú quieres- sangre, quizás ¿ah? quieres La paloma fina acelerar el sangre. proceso. Entonces, además no es un tremendo enterramiento, simplemente te la llevas un poco más lejos, la paloma vuelve, te la llevas un poco más lejos. Entonces, seguramente la palomita lo que hace es que primero con señas visuales va calibrando su sistema de tal manera que después le sea funcional Mm. y se pegue estos tremendos piques. Oye, entonces en algún minuto tiene que haber habido entrenadores de palomas, porque en la Segunda Guerra Mundial estas imágenes que hay de los soldados con mochila, pero no con armas, sino que con jaulas de palomas, porque iba el fusilero y el Claro, el portapaloma. Palomero. Él era como el Portapaloma. encargado, Portapaloma. él era el encargado Claro. de telecomunicaciones. Claro, el encargado de comunicaciones. Y tenía ahí sus palomitas y claro, tenía que entrenarlas y tenía que tener varias, etcétera. Incluso algunas le apuntaban para echar abajo. Claro, o sea, claro, como tiene que haber un fusilero especial para palomas porque tú no quieres que el enemigo se comunique. Entonces, o sea, había antipaloma que enemiga. eliminar aviones y palomas. De hecho, me Sangre. imagino que tiene que ser súper antiguo el entrenamiento paloma, si ya en Muy la era... antiguo. Claro, que antes de egipcio. la era, los egipcios ya sabían po. entrenar palomas para eso. Oye, una pregunta. Uno podría, instalando unos imanes súper gigantes, tan gigantes como eventualmente lo son los nuevos, los nuevos aparatos astronómicos, uno podría generar un imán tan gigante o de repente en la sede de los Avengers, ¿cómo se Poner llama? un imán ¿Cómo se llama? gigante, Tony Iron Man. Stark. Sí, Tony Stark podría desarrollarse un super imán que pudiera cambiar los polos magnéticos. Mira, te tengo una respuesta ficticia y una real para eso. Ya. Una vez en Pinky Cerebro, el plan de ellos dos era detener la rotación de la Tierra con un imán para que todos salieran volando y ellos se quedaran en la Tierra y la dominaran. ¿Ya? Ese era el plan Ya, de Cerebro. claro. El tema está en que no es necesario crear un imán tan grande para hacer estragos en la Tierra, porque, y esto es más astronómico que otra cosa, que sí existen. Hay un tipo de estrella que son los magnetares, que como su nombre lo dice, tienen campos magnéticos tan intensos que si se acercaran al sistema solar, empiezan a acabar con desarticularían. toda la atmósfera. Espérate, ¿y el Sol nuestro no son magnet star? Tiene un campo magnético, O sea, gigante, si nos sostiene a todos los planetas. pero alrededor, el po. magnetar es mucho más poderoso. Pero ojo, hay diferencia. El Sol nos mantiene atrapados por acción gravitatoria. Pero eso no, espérate, ¿y eso no es, eso no genera cierto magnetismo también? No, el campo magnético es aparte. De la misma forma como nosotros tenemos un campo magnético, el Sol tiene su propio campo magnético. Todo cuerpo celeste que se precie como tal tiene uno. Marte, como bien tienen que haber aprendido, no tiene uno y por eso no tiene atmósfera. Pero la radiación, el campo magnético del Sol está como repartido en todo el sistema solar. Entonces, la Tierra con su pequeño campo magnético es como un campo de fuerza, con el que bloquea el campo magnético del Sol y lo hace correr para los lados. Y con eso protege la atmósfera y protege a todo lo que está en la Tierra de radiaciones solares, de rayos cósmicos. Pero entonces, es como que son interacciones de campos magnéticos con campos magnéticos. Es grande, pero no es capaz de volar el campo magnético de la Tierra. Un magnetar sí podría hacerlo. Roy, yo tengo una pregunta. En la película Robocop, la primera, Ah, ya. casi al final, hay como un imán gigante Un electroimán. en una grúa que es un electroimán Ujú. y le suelta los fierros encima. ¿Cómo funcionan los electroimanes? ¿Existen? ¿Se acuerdan lo que yo les mostré cuando lanzábamos los imanes de neodimio por Sí, el cilindro paramagnético? Sí. Ya.
Tú puedes, de la misma forma que con un imán puedes mover electrones para generar un campo magnético, tú puedes mover electrones con una batería a través de una bobina de cobre. Si tienes suficientes vueltas y si la corriente es muy grande, puedes sumar todos los campos magnéticos de la espiral y eso te genera un gran electroimán. Y se llama así porque no es de origen natural. Tienes que enchufarlo. Y al momento que lo apagan, ¡puf!, bota todos los metales. Y tú puedes hacer es levantar autos, levantar... Yo no puedo levantar auto, No, pero ¿Pero podés desarrollar unos gigantotes? sí, una por grúa. supuesto. O sea, espérate, ¿el imán de neodimio recién es el mismo que yo tengo en el refrigerador de mi casa? En algunos casos sí. Normalmente los imanes que conocemos son de cerámica, que se llaman, que son compuestos magnéticos, principalmente de hierro, que ya han sido tratados para que mantengan los espines en una dirección. Porque de hecho el hierro, tú puedes dejarlo como imán. Pueden jugar con un alfiler, con un clavo, con un destornillador, pasarlo por un imán y queda como imán un rato. Porque sus espines, Se claro, imanta, porque claro. el imantado, ¿cierto? Porque los espines quedan un rato alineados y después se devuelven a donde estaban. Pero efectivamente hay algunas decoraciones o juguetes que usan imanes de neodimio. Oye, y los patrones, ¿cachai? Que una vez estábamos en la playa y la arena era muy negra, súper negra. Y la guardamos porque de regalo para mi mamá, los niños mis hijos la recogieron una botellita y se la llevaron a la casa. De arena. De arena de playa Qué negra. barato el regalo. Una playa negra en el sur. No me acuerdo cómo se llama la playa. Pero sí me acuerdo de la arena. Y me acuerdo lo que pasó cuando empezamos a jugar con un imán de refrigerador con la arena. ¡Zum! Se iba toda la arena de la botella y se forman unos patrones. Ujú. Unos patrones que son increíbles. Se armaban como cristales. Son de hierro principalmente. Es una carga metálica en la constitución, en la Claro, composición. hay que pensar que la arena normalmente son varios tipos de silicatos y otros materiales, y entre lo que hay en la arena o en la tierra en general hay mucho hierro, muchas limaduras de hierro. Tú puedes pasar un imán por el suelo, por cualquier patio, y siempre te van a quedar una tierra pegada. Y esas líneas que se forman se alinean con el campo magnético de ese imán. Como que tratan de formarlo, porque las líneas siempre están como así y así, pero nunca tienes una entre medio, pues las líneas están súper definidas. Entonces, de hecho, probablemente las aves migratorias o esas cosas se alinean con las líneas de campo magnético de la Tierra. Oye, tenemos algunas preguntas de nuestros amigos en la casa. Hola, profe, ¿qué tal? Bueno, mi consulta es la siguiente. Tengo entendido que Magneto, para poder manipular los metales, moverlos o doblarlos, lo que hace es crear campos electromagnéticos alrededor de este metal que quiere manipular. Entonces mi pregunta es, como en la Tierra hay además metales, minerales, ya sea en la lava o en la misma Tierra, ¿es posible que con el poder suficiente él pudiera afectar en la rotación de la Tierra, incluso invertirla o hacer explotar volcanes, ya que en el magma hay metales también? Esa es mi consulta. Qué buena pregunta. De hecho, perdón el ejemplo, porque voy a volver a hablar de Pinky Cerebro, porque el plan de ellos tampoco es tan descabellado, porque si uno se pone a pensar, efectivamente en el suelo hay mucho material ferromagnético, lo que hablaba recién, ¿cierto? De que pasas un imán por el suelo y ya tienes un montón de limaduras de hierro. El tema está en que está repartido. Y no, las placas, digamos, las placas tectónicas no son totalmente ferromagnéticas, están compuestas de muchos metales. De hecho, si te pones a pensar, imagina cuánto territorio chileno tiene cobre debajo. Entonces, eso ya no podría ser atraído con un imán. Y el tema está en que eso es la parte sólida. Hacia adentro ya tenemos el manto exterior, el núcleo externo, el núcleo interno, que son fluidos. Entonces, si lo tratas de mover, aún así la rotación no se va a detener, pues la rotación no depende de otra cosa que no sea la gravedad. Y de hecho, para que se hagan una idea, o sea, si todas las placas fueran metálicas, si todas las placas tectónicas fueran de hierro, el tamaño, el ancho de las placas tectónicas en comparación con el planeta es como comparar la cáscara de la manzana con la manzana completa. Entonces también, si que fuera así, sería insignificante. Podemos volar la atmósfera con magnetismo, como les decía, con un magnetar, pero no sé si podamos detener la rotación de la Tierra. Okay. Yo diría que no. Oye, pero tenías a Iron Man y tienes a Magneto. Magneto. ¿Quién gana? Eh. Si es que la armadura es ferromagnética, Iron Man no tiene por dónde. O sea, es la armadura. Fíjate que no. ¿De qué es la El armadura puro de Iron nombre Man? nomás lo tiene de hierro.
Porque de hecho en las Ah. películas lo explican, él dice que el mismo personaje dice, de hecho es un error mi nombre porque mi armadura es una aleación de titanio y oro. Y esos dos metales son metales paramagnéticos que no reaccionan con campo magnético. O sea, puede ganar Iron Por Man. supuesto. Guaraca. Guaraca, toda, totalmente. Ok, vamos con la próxima pregunta. Hola a todos y a todas, mi nombre es Sebastián y tengo la siguiente pregunta. ¿Por qué las palomas vuelan en círculos cuando hay un terremoto? ¿El movimiento de la Tierra podría afectar su sentido de orientación? Hola. Bueno, la respuesta es una respuesta muy clásica, que es no tengo idea. Yo creo que nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque es muy difícil preguntarle a los animales, ¿cierto? Más encima, ¿cómo le preguntas además a un pájaro que está volando? Cuando digo preguntarle, es como invento un experimento Claro. con palomas volando en círculo. Más Pero encima. vos haces Y en un terremoto. Justo durante el terremoto. Claro. Entonces es algo súper complejo de investigar, y eso pasa mucho en ciencia, que no hay cómo hacer el experimento. Entonces yo veo este fenómeno. Ahora, eso de que vuelan en círculo durante los terremotos, primero habría que ver si es así. Yo eso no... Bueno, no los sé. perros corren en círculo cuando hay terremoto. Claro, pero aparentemente es porque perciben algo que pasa, pero podría ser que efectivamente las palomas perciben en esa sensibilidad que estamos hablando, esa sutileza, que captaran alguna diferencia. Lo que pasa es que las palomas en general, no en general, pero uno cuando andan en grupo, Ujú. empiezan Vuelven- a tener esa conducta de Claro. vuelo circular, que uno podría especular. O sea, uno puede especular muchas cosas, pero una es que sea una actividad simplemente una conducta entre ellas, ¿ya? De relaciones de algún tipo. La otra, que puede ser más interesante como especulación, es que están calibrando su sistema, están tratando de entender, Claro, sintiendo. sintiendo, así palpando es como cuando uno toca algo, sintiendo esta orientación antes de emprender el vuelo para chuntarle. Entonces, la pregunta es interesante, y normalmente las mejores preguntas, especialmente cuando la ciencia ha avanzado tanto, es que cuesta mucho hacer el experimento. Claro. Y poder ¿Cómo decir predice un sí, terremoto claro. para y tener el baja uno en un experimento? terremoto, Claro. imagínate. Sí, oye, bueno, después de esta noche nunca volveremos a mirar las palomas con los mismos ojos. Les queremos agradecer, les invitamos a despedirnos de esta preciosa jornada. Se me cayó el micrófono y me lo pongo porque ahora ya soy una mujer de televisión. Oye, se pasaron. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Maravillosas sus charlas. Ustedes pueden seguir investigando estos temas, pueden googlearlos, pueden encontrarlos y podemos seguir profundizando. Los esperamos para la próxima Noche Nerd. Buenas noches a todos y espero que mañana, cuando se estén duchando y estén lavándose el pelo, tengan muchísimas ideas increíbles y nuevas preguntas que nos pueden mandar para que podamos seguir pensando y cómo vamos aprendiendo y compartiendo el conocimiento entre todos. Un abrazo, un beso. No podemos. Ay, Ya, a la gracias distancia. a ti. Es magnético. Magnético, ¿viste ahí? Oye, y tu living me encantó. Hermoso. Buenas noches. Chao, Chao. Chao, chao. chao, chao.